Ciclo celular. El ciclo celular es una sucesión de fases de crecimiento y división que ocurre en la vida de una célula. Consta de dos periodos. Un periodo es la interfase, que está compuesta por G1, S, G2 y una fase de latencia, G0. En G1, la célula crece y se duplican las organelas. En la fase S se duplica el DNA y sus proteínas asociadas, histonas. G2. Comienza el ensamble de las estructuras relacionadas con la división celular. Los cromosomas se condensan y los centriolos terminan de duplicarse. Y la fase G0, en donde la célula se encuentra en un estado de reposo. El ciclo celular está detenido, pero las células continúan realizando sus funciones, como los hepatocitos, neuronas, células musculares cardíacas, entre otras. Es importante mencionar que el ciclo celular está regulado por factores externos y factores internos. Los factores externos serían la falta de nutrientes, cambios de pH y de temperatura y presencia de células contiguas. Los factores internos se realizan mediante la fosforilización y degradación de complejos proteicos, que son las CDK-ciclinas, que están compuestos por cinasas que dependen de ciclinas. En G1, el complejo CDK4 con 6 y ciclina D promueve el tránsito de G1 a S. En la fase S, los complejos CDK2, ciclina E y CDK2, ciclina A comprometen a la célula a iniciar la replicación del DNA y regulan este proceso. En la fase G2, el factor promotor de la mitosis, conformado por la CDK1 y la ciclina B, promueven el tránsito de G2 a M. Existen diferentes puntos de control o checkpoints donde el proceso del ciclo celular puede frenarse o continuar. Están relacionados con el control de la replicación del DNA, el apareamiento de los cromosomas, el tamaño celular y presencia de nutrientes. Si no es correcto, puede detenerse y corregirse. Si no, la célula puede sufrir una muerte programada, que es la apoptosis. Existen 4 puntos de control. El primer punto de control regula la transición de G1 a S a través de 2 vías. La primera vía consiste en la fosforilación de la proteína del retinoblastoma, que cuando está en estado hipofosforilado hace complejo con el factor de transcripción E2F inhibiéndolo. El segundo punto de control regula la transición de S a G2 y verifica el proceso de replicación del DNA. El tercer punto de control regula la transición de G2 a M. Y el cuarto punto de control consiste durante la metafase. Profase. Se descondensa la cromatida. Los cromosomas se hacen visibles. Se empieza a formar el uso mitótico y desaparecen los nucleolos. El centrosoma alcanza los polos. Metafase. En la metafase, las fibras cinetocóricas jalan al ecuador los pares de cromosomas. Aquí se observa que los jala a la línea del ecuador. Y aquí ya se encuentran en el ecuador. Anafase. Los centrómeros se separan. Al mismo tiempo se separan las cromatidas hermanas, atraídas a cada polo. Cada cromatida constituye un cromosoma individual. Aquí se observa cómo ya se separaron las cromatidas hermanas y se jalan a cada polo. Telofase. Los cromosomas están en polos opuestos. El uso comienza a dispersarse y se forman nuevas envolturas nucleares.
Como resultado tenemos 2 células meiosis. Consiste en 2 divisiones sucesivas que producen 4 células hijas haploides. De esta forma compensa el efecto multiplicador de la fecundación. En cada una de las 2 divisiones se pueden reconocer las mismas fases que la mitosis. Meiosis 1. Los cromosomas homólogos se aparean y se produce el entrecruzamiento. Un fragmento de cromatida del homólogo se intercambia con el fragmento del otro cromosoma. Esto ocurre en la profase 1. Profase. Se condensa la cromatida y se forma el huso. Está compuesta de 5 etapas definidas por cambios morfológicos característicos, las cuales son las siguientes. Leptoteno. Ocurre la condensación de cromosomas. Los cromosomas homólogos se juntan. La siguiente es cigoteno. Inicia el apareamiento. Formación de una tetrada. Paquiteno. Ocurre el entrecruzamiento. Diploteno. Comienza la separación de los bivalentes que permanecen unidos en los quiasmas, puntos donde se llevó a cabo el entrecruzamiento. Cinesis. Continúa la condensación cromosómica, los bivalentes son compactos, la membrana nuclear comienza a desintegrarse y el huso mitótico se ensambla. Metafase. Los pares de los homólogos van al ecuador. Los homólogos se separan, pero no sus cromatidas hermanas. Telofase. Los cromosomas homólogos están en los polos y pueden ser diferentes por el entrecruzamiento. Meiosis 2. También conocida como ecuacional. En su inicio hay 2 células y cada una tiene 23 cromosomas con 2 cromátides, es decir, 46 cadenas de DNA. Cada célula se va a dividir en forma semejante a la de una mitosis. Las fases de la meiosis son interfase. Pueden formarse o no nuevas envolturas nucleares y la citocinesis puede ocurrir o no. Profase 2. Surgen nuevas fibras de huso. Metafase 2. Los pares de cromatida se ordenan en el ecuador. Al igual que en la anafase de la mitosis, las cromatidas hermanas se separan hacia cada polo. Telofase 2. Los microtúbulos del huso desaparecen y forman una envoltura nuclear. Como resultado, son 4 núcleos en total. Citocinesis. División del citoplasma de una célula después de la división nuclear durante la telofase. Como resultado, se forman 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas simples, por lo que cada célula tiene 23 cadenas de DNA.